nada, David, gracias por asistir a estas entrevistas. Realmente es un placer poder contar así contigo y sobre todo poder hacerlo desde este vínculo amor material que es una X100F STO normal, ¿no? O sea, realmente un placer. A mí me gustaría saber un poco cómo empezó todo, ¿no? Cómo empieza la fotografía en tu vida, ¿no? ¿Cómo te inicias en el mundo de la fotografía? Pues yo estudié Bellas Artes y al principio me dedicaba a pintar, también escribí de pequeño, pero mientras estudiaba Bellas Artes, a la vez que la pintura, empecé a probar con el medio fotográfico y al terminar mis estudios, la verdad es que desde el año 93 me quedé exclusivamente con la fotografía. Ha sido ha sido lo que me he dedicado todo este tiempo. Y creo que uno de los motivos que me hizo inclinarme por la fotografía fue la relación con la realidad, ¿no? con el mundo real. Me apasionó el hecho de que la fotografía te obliga a conocer sitios, lugares, personas y finalmente la imagen fotográfica, que parece tan directa, ¿no? Parece que la realidad habla por sí misma, te das cuenta de que es todo lo contrario, es muy subjetiva. La fotografía da una visión del mundo muy personal y te hace ver que el mundo también es algo que estás construyendo de manera subjetiva todo el tiempo. ¿Cómo definirías tu fotografía? Me cuesta un poco definirla. Mi proceso fotográfico ha sido de descubrimiento, o sea, yo he ido conociendo, comprendiendo o investigando cosas a través del trabajo mismo, en lugar de con planteamientos previos. Fui descubriendo un lenguaje que me fue llevando el propio trabajo, sin una idea premeditada de lo que quería hacer. Entonces para mí es más importante el lenguaje que el tema, quizá. Háblame un poco de cómo Universo, la exposición esta que hiciste en Madrid y que ahora se podrá ver en Navarra. Hablé un poco de la expo y también un poco, porque vamos, si no estoy equivocado, en esa expo hay fotografías realizadas con esta cámara, ¿no? Sí, así es. Pues ha sido mi primera exposición antológica, mi primera exposición grande, nunca había hecho algo de este tamaño. También yo he dedicado más energía a los fotolibros, a los libros, que a las exposiciones, y ha sido pues también el inicio de una etapa donde el formato expositivo me parece a explorar. Sí, en esta exposición hay imágenes tomadas con las X100, con todas ellas, yo creo. Sí, porque es una exposición que recoge muchos años y mi amor por estas cámaras también es desde el principio. Y bueno, un poco ya hablando de las cámaras, cómo entra en ese proceso creativo Fuji, y sobre todo la primera cámara Fuji que tú tienes, ¿no? Pues mi primera Fuji fue una X100 y bueno, simplemente vi que apareció este modelo. Yo todavía no conocía al equipo de Fujifilm España y me sedujo inmediatamente. ¿Qué crees que aportan estas cámaras respecto a otro tipo de cámara? Pues aportan cosas importantes, por ejemplo la ligereza. Bueno, primero de todo el funcionamiento. Este funcionamiento más parecido a la cámara analógica, más intuitivo, más físico, ¿no? Que tiene estos diales, incluso el visor híbrido. Yo suelo usarlo en el modo electrónico, pero me gusta tener esa opción y todo el funcionamiento de este aparato pues me parece más intuitivo y más físico, no tantos menús electrónicos. Luego la ligereza y la discreción que tienen estas cámaras. Y luego la calidad que tienen las imágenes a mí me encanta. Por ejemplo, la textura del grano, que es más parecido a la película fotográfica que ninguna otra cámara digital que yo haya usado. ¿Y has ido evolucionando con los modelos de la X100? Sí, he tenido todos, creo, hasta el momento he tenido todos los modelos. He tenido la X100, luego la X100S, luego la X100T y ahora estoy probando la X100F. Yo creo que es muy curioso el papel que juega esta cámara, porque yo siempre lo he pensado, ¿no? Y bueno, a ver si tú estás de acuerdo, ¿no? Es decir, realmente Fuji tiene una gama muy amplia ya de cámaras pero si me tuviera que llevar una cámara a una isla desierta, muy posiblemente sería esta cámara, ¿no? Pues nada, David, muchísimas gracias por esta conversación y por poder
poner en común este amor que realmente sentimos hacia este modelo de cámara tan especial, ¿no? Muchísimas gracias y un placer. Gracias a ti, David. Ha sido un placer, realmente, es verdad, compartimos este amor y eso también es un punto de unión muy bonito.